examen físico, una exploración por imágenes en los pacientes que sean los pacientes específicos, una exploración funcional y los exámenes de sangre complementarios que debe uno manejarlos claramente. Entonces, ¿cuáles antecedentes tendríamos que evaluar? Lo que en la clase pasada ya dialogamos de la importancia de conocer los familiares, los toxicológicos y los personales, altamente relevantes. Entonces, ¿para qué? Para poder identificar qué factores de riesgo tiene mi paciente, a qué me estoy enfrentando y cuáles son esas aristas en el plan de intervención que requerirá el usuario que yo esté atendiendo. Importante, el motivo de consulta, ¿por qué viene a mí? ¿Sí? Si estoy en un ambiente hospitalario, probablemente yo llegue a la habitación del paciente, pero se va a escuchar el paciente cómo ha estado, qué fue lo que le sucedió, qué ocurrió, si se infartó, cómo se infartó, conocer funcionalmente el paciente cómo estaba antes de este evento para poder entender la condición actual. Y claramente identificar todos los factores de riesgo, identificar riesgos de desenlaces en el corto o mediano plazo. En cuanto a la observación, pues lo primero que hago es evaluar el estado de conciencia y aquí nos devolvemos es a la valoración neurológica. Podemos tener alguna escala como las tipos Glasgow, pero lo más sencillo es evaluar a través de la observación y del diálogo con el paciente. ¿Qué estado de conciencia esperamos encontrar? Una alerta, ¿cierto? De repente, depende, si el paciente está en un postoperatorio de cirugía de corazón, yo puedo llegar, el paciente probablemente está somnoliento, ¿cierto? Los pacientes, ya lo vamos a ver cuando hagamos la rehabilitación, los pacientes de cirugía de corazón los vemos para ahí 48 horas después de la intervención quirúrgica. Entonces, 48. Es decir, el paciente ya está despierto. Muchas veces, solo aquellos que hacen algún síndrome de delirio son los que tendríamos que tener. Por eso entender el estado de conciencia es fácil. Pero en ese paciente principalmente lo reconozco cuando lo saludo y le digo buenos días y el paciente me responde. Identifico la orientación, el paciente está orientado o está desorientado, ¿sí? Pero también es fundamental entender quién era el paciente antes del procedimiento, porque yo llego y me enfrento al usuario en la cama, pero no conozco cómo estaba él. Entonces sí es importante poder entender quién era el paciente antes. La actitud postural, importantísimo. Vuelvo y les digo, depende del paciente cardiovascular que voy a abordar. Hay pacientes cardiovasculares en dos escenarios, en el hospitalario y en el ambulatorio. En el hospitalario lo voy a encontrar generalmente acostado en la cama. Muchos, dependiendo de si lo veo a las 48 horas, porque el protocolo de la institución en la que trabajo funciona así, a las 48 horas yo tengo que ir a la UCI y mover a los pacientes, o hay instituciones en las que se demoran un poco más, bueno, qué sé yo, y el paciente yo lo veo con una postura álgida, de dolor, de malestar, de disconfort. Eso es altamente importante porque sería una de las cosas que tengo que comenzar a trabajar, y es esa actitud postural del paciente. Un control motor general, el paciente, vuelvo y les digo, yo lo hablo mucho como ese antecedente funcional que él tenía. El paciente deambulaba, se desplazaba solo, utilizaba alguna ayuda para caminar, algún bastón, algún caminador, ¿sí? Tiene algún antecedente de una artrosis, no es capaz de ponerse de pie. ¿Cómo estaba él? Y lo más fácil es, pues, haga mi cambio de cúbito, vamos a ponerlo en posición de pie, para poder entender el paciente cómo era, ¿sí? Vuelvo y les digo, es muy importante conocerlo, porque muchos de estos pacientes tienen alrededor de 80 años, y el paciente ya viene con otras condiciones que pueden afectar el proceso de rehabilitación, o que el proceso de rehabilitación no se desarrolle al ritmo al que yo estoy acostumbrada, y es que al tercer día el paciente camina por la unidad y lo pongo a subir y a bajar la escalera sin ningún problema, ¿cierto? Entonces eso pudiera afectar y deteriorar. Y muchas veces cuando uno trabaja en las instituciones de cirugía, pues el cirujano muchas veces está preguntando, yo lo camino, porque no lo he subido, necesito dar alta, ¿cómo vamos? Y pues si no lo puedo mover, tengo que tenerlo con el doctor. Pero es que él no caminaba casi en la casa, le ha costado mucho. Es decir, poder uno entender ese paciente cómo está, para establecer metas. Esto básicamente es para pensar en el futuro cuáles son las metas. Hago nuestro de días, importante, el grado de movimiento, hacer un screening, la marcha, vuelve y se correlaciona con ese control motor, cómo desarrolla esa actividad, utiliza algún tipo de bastón. Y para mí es muy importante, ¿el paciente caminaba o no antes de la intervención? ¿Sí?
Antes de estar aquí en la clínica, el paciente se movía, sí o no. Si el paciente no se movía, pues no puedo recuperarlo más de lo que el paciente no estaba. Entonces, esto es fundamental. ¿Y qué síntomas puede llegar a tener el paciente durante esa intervención o durante ese espacio que está conmigo? Hay unos síntomas cardinales cardiovasculares que son altamente importantes. La disnea, el edema, la sudoración, los síncopes o lipotimias, las palpitaciones, el dolor torácico y la baja tolerancia. Ya me acordé que acá fue donde se me desacomodó luego esto. Entonces, vamos a verlos uno por uno. Les hablaba de la disnea y de la importancia. Identificar y clasificar. Cuando yo hablo de disnea, ustedes se encuentran con un mar de escalas, ¿cierto? La escala de Bohr, vieron el paciente pulmonar, me imagino que vieron la MRS modificada, y acá yo les presento las de pacientes con falla cardíaca, que son la NIJA, que es la más usada. Las escalas de valoración de la disnea básicamente lo que hacen es buscar un mecanismo de cuantificación, pero se usan de acuerdo al momento. Y yo siempre lo digo, la escala de Bohr es una escala que mide esfuerzo, pero también síntomas, como la disnea y la fatiga, ¿cierto? La fatiga muscular. ¿De qué depende? De cómo la aplico, la efectividad de esta escala. Entonces, cuando hablo de que quiero cuantificar la sensación de ahogo que tiene en este momento, yo no le puedo decir una NIJA, bueno, podría aplicarla, pero no me puedo cuantificar en este momento aquí cómo está. Entonces yo digo, en este momento, ahí sentado, la sensación de falta de aire es muy leve, moderada, algo pesada, muy pesada, muy pesada, extenuante, y el paciente ya me responderá, ¿cierto? Ahí yo le pregunto. Pero si yo quiero ver cómo ha sido el deterioro de mi paciente, yo digo, paciente con clase funcional 1, con deterioro en su clase funcional, donde la clase funcional que el paciente tenía antes era la 1 y hoy llega con clase funcional 3, con una marcada limitación para realizar las actividades. Entonces yo digo, el paciente estaba antes sin disnea y algo sucedió y el paciente se descompensó. Para esto sirven estas escalas funcionales, para evaluar en la cotidianidad a la persona. La MRC hace lo mismo en el paciente pulmonar, clasifica funcionalmente al paciente. El paciente camina más despacio que una persona de su misma edad, al paciente le cuesta cambiar de un piso a otro, eso es clasificar funcionalmente a una persona. Eso mismo hacen estas. Pero la Bohr evalúa la tolerancia o la sensación en el momento, y esa es la gran diferencia que hay. Bueno, todas son iguales. En cuanto al dolor torácico, otro síntoma muy importante y uno tiene que identificar. Vuelvo y les digo, generalmente los pacientes que nosotros desde fisioterapia, los pacientes cardiovasculares que abordamos, son pacientes con dolor, o sea, vienen de un diagnóstico clínico ya visto por cardiología o medicina interna. O sea, que no nos están llegando con yo tener que evaluarlo. Ojo, pero sí tengo que identificar el día que el paciente me dice es que cuando usted me le aumenta la banda me está como doliendo el pecho, porque eso se ocurre, que cuando yo los monto en la banda y hoy de progresé en velocidad, el paciente me llama y dice que siento ardor en el pecho. Entonces es identificar el dolor, ¿cierto? Entonces el dolor torácico es todo aquel que se da en la caja torácica, ¿cierto? Todo se llama dolor torácico, depende de la ubicación. Podrían ser causas cardíacas o causas no cardíacas. La mayoría o la prevalencia del dolor torácico es aún más por causas no cardíacas y específicamente por los temas gastrointestinales, ¿cierto? ¿Quién ha sentido un dolor por una esofagitis o una gastritis? Es un dolor terrible, quemante, que se devuelve y usted siente que como que lo están clavando a uno desde el esófago. Ese dolor pues, puede ser confundido, y ya se van a dar cuenta, con una isquemia por la zona, ¿cierto? Entonces, muchos pacientes o muchos llegan a la clínica y lo que tienen es un cuadro de una úlcera, un reflujo, que se puede enmascarar con una causa cardíaca, ¿sí? Otras causas que son altamente graves, porque las gastroesofágicas, digamos que tienen que tener manejo, pero no son
no ponen en riesgo en este momento la vida de la persona. Pero otras causas que pueden poner en riesgo es un tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Y de esto sí hay evidencia que pacientes, y vuelvo y me salgo porque el paciente cardiovascular no es solo el de cirugía cardíaca o el que se hace en el programa de rehabilitación cardíaca. Un paciente cardiovascular puede estar incluso en un procedimiento ortopédico, ¿sí? Y esta es la mayor complicación que hacen los pacientes ortopédicos, ¿cierto? Tromboembolismos pulmonares, ¿sí? Yo conozco historias asociadas a fisioterapia o con un fisioterapeuta en la mitad donde quedó y el paciente le dio un teco. Él quedó atravesado, yo digo, quedó atravesado. Entonces, hace muchos años conocí un paciente que tenía un dolor en los gastronemios. El señor, un señor bastante acomodado en esta ciudad, y él tenía una fisioterapeuta. Pues la fisioterapeuta también pensó que tenía un desgarro. Vinieron, le hicieron un masaje, le hicieron medios, desplazaron el tronco y el señor terminó con un SB. Hay que evaluar, hay que conocer, ¿cierto? Pues culpa no, llegó en el momento y en la situación menos indicada. No, depende, digamos que yo no le podría decir porque primero no tengo la experiencia de saber cómo es ese dolor. Los dolores de trombosis, de trombos, lo que dice la teoría es que es un dolor tipo picar, quemante, que da duro, pero yo hasta allá no sé. Hay que mirar factores de riesgo, asociaciones, el momento que estaba haciendo, qué ocurrió, qué cambió, ¿sí? Cuando uno evalúa al paciente. Coloraciones, zonas de coloraciones de la base. Se pone caliente, hay rubor y calor, generalmente. Lo que puede dar es una trombosis venosa profunda y luego se desprende ese trombo que va y sube y genera un teco. ¿Sí? También conocí otro caso de una muchacha muy joven, pero eso sí he conocido varios, uno en fisioterapia, que de cirugías artroscópicas en rodilla hacen TEPS, ¿no? Entonces hay que vigilar la anticoagulación, se está poniendo, sí, es decir, se está moviendo lo suficiente, está utilizando medidas de compresión, todas esas, porque al final no es culpa de uno, no es ni siquiera culpa del médico, son los factores de riesgo cardiovascular que tenga la persona. Lo que pasa es que me ocurra a mí, digo yo, Dios mío, o sea, ahí es donde entro en pánico, ¿cierto? Pero pues no es culpa de... Yo conozco un caso también que fue bastante importante. Ella iba a rehabilitación de rodilla y llegó a la terapia, se montó en la bicicleta, se desprendió, hizo un TEP en pleno centro de rehabilitación. Eso fue hace muchísimos años. Entonces, pero pues, digamos que nadie tiene la culpa, ni el ortopedista, ni nada. Son efectos secundarios, son los riesgos que hay post la cirugía, ¿sí? Entonces, pero es importante identificar si el paciente llega con un dolor, o me refiero a un dolor, cómo es el dolor, cuándo le aparece, cómo le aparece, con qué frecuencia, está asociado a algo, qué ocurrió, ¿sí? Es indagar un poquito más, no lo subvaloremos. Un neumotórax, un dolor musculoesquelético, esta es una causa altamente importante, las costocondritis. La costocondritis también es un dolor que lleva a urgencias a la persona. Y ustedes saben que como el dolor es en la reja costal, la gente siente que no lo dejan respirar. Y una de las características del dolor anginoso es una sensación opresiva en el pecho que no lo deja respirar. Entonces usted, no puedo respirar, estoy infartando. Y así, yo también he tenido costocondritis, es un dolor tremendo, es una picada. Usted no se puede mover porque siente... Pero no puede respirar profundo, porque es que cuando usted respira profundo, por allá le clavan a uno y entonces... Ese es un dolor, entonces dice, me estoy infartando. Y la gente comienza, ¿no será el corazón? Entonces, ¿no será el corazón? Entonces uno termina en el médico. O sea, sé que es porque a mí me ha pasado, pero... Es una inflamación del cartílago. Es una inflamación, el cartílago se rodea de las costillas, se inflama. ¿Sí? Las causas tienen una relación estrecha al manejo de emociones, ¿cierto? Son muy somáticas al estrés, pero también puede haber un golpe. ¿Sí? Eso, una cosa que sería exactamente lo mismo que dicen que un paciente sentía un dolor. Sí. Solamente en esa zona.
Sí, es que ella me decía, y una amiga le pasó el práctico del rollo de papel en el oído. No, no, Sí, no, para la automotriz calor, masaje suave, un masaje duro no se puede, masaje suave y o algún tipo de medicamento analgésico. Pero con medios físicos modulamos bastante y un masaje suave. Bueno, importantísimo, entonces en las causas cardíacas tenemos las que son de origen isquémico, que es por enfermedad arteriosclerótica, y las no isquémicas, que son las otras patologías cardiovasculares. Una pericarditis, una patología de la aorta y una valvulopatía. Ya las vimos, ya saben ustedes de todo lo que les estaba hablando. ¿Cómo se da ese dolor? Aquí está este dibujo, ya ni me acuerdo dónde lo marqué. Estos días que lo voy a revisar, dije, ¿dónde aquello esa imagen? No pude recordar. Pero a mí me gusta porque no he encontrado uno tan explícito como este. Acá habla de las diferentes zonas donde puede dar el dolor. Perdón. Aló, hola, nena. Hola, amor. ¿Cómo te fue? Estoy en clase. En Colsubsidio, arriba donde era Colsubsidio, pero ya no se llama Colsubsidio, se llama en el tercer piso de la Florida. Ahí queda, pregunten, ¿dónde se reclama? Pero lo que pasa es que ya no es Colsubsidio, eso cambió de nombre. La entrada es al frente de la tela, del almacén de tela de ropas, del almacén de telas. Bueno, en la chapa. Bueno, sí, para ella todo es importante. Como siempre, contésteme, tía. Entonces, fíjense que acá está la prevalencia del dolor. ¿Y qué le dijeron a uno todavía? Que el dolor coronario era el dolor del brazo izquierdo del dedo corazón. ¿Sí? Y todavía es increíble cómo las cosas se perpetúan. Pero si yo miro el dolor en el brazo izquierdo, tiene una prevalencia del 12 al 18%. O sea, no es lo más frecuente. ¿Cuál es el dolor más frecuente? En la boca del estómago. ¿Sí? Entonces ese dolor aquí que los pacientes sienten que arde, que comienza a subir, pero ese dolor generalmente, dependiendo de los vasos sanguíneos, porque ya lo vimos que estén obstruidos, puede dar de diferentes formas. A mí me encanta hablar con la gente, me encanta conversar con los pacientes, pero he conocido infinidad de historias de gente en los pueblos que van con dolor a la EPS, al seguro, y les dicen es una gastritis. Los devuelven para la casa, el señor lo mejora y el infarto evoluciona, cuando llegan es con un infarto ya más fulminante. Entonces, fíjense que el problema es de ambos lados. A veces van con dolor en el pecho y creen que son problemas gastrointestinales y no los valoran de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, los dolores, el típico, hay uno típico que yo no recuerdo si es la descendente anterior, la que se tapona, que es el dolor mandibular, dolor sobre la mandíbula, ¿cierto? Que baja el dolor, que atraviesa la espalda, es dolor de enfermedad coronaria. No, es puro dolor referido. Es referido, todo es proyectado. No sientes específicamente. No es directamente el corazón del cerebro. Como todas las vísceras, es un dolor referido hacia el cuerpo. ¿Cierto? Pero importante, ¿cómo es el dolor? Entonces, los pacientes hablan, perdóname acá, calidad, opresión, fijo y continuo. Si el paciente le para, no es un infarto. Si el paciente siente que es que me enfermó. Entonces, a mí cuando la gente, mis tías me llaman, yo le digo, pues vaya y tómese un Gaviscon o un Gastrofaz. Si se le quitó es porque la causa es gastrointestinal. ¿Sí? Si no, hay que ir al médico. ¿Sí? Es la primera solución, porque ya uno descarta que sea el esófago. La localización depende del brazo mayor, depende de la zona, del vaso que se esté tapando. La mayor prevalencia es del retroesternal, que es el de acá, ¿sí? Que se confunde mucho con gastritis. El paciente puede referir un dolor de 2 a 5 minutos hasta 15. Ojo, hago una paréntesis. Aquí hablamos de que es fijo y continuo, pero cuando ya está en una angina estable. Porque yo puedo tener una angina inestable. Pero yo también puedo tener el paciente que se me monta la banda sin fin y me dice, es que ahorita que me le subió, me dio el dolor.
Entonces uno le baja y el dolor se va. Entonces eso es un dolor anginoso. Entonces uno lo que hace, como en rehabilitación, uno prescribe por debajo de ese dolor. Entonces realmente uno dice, bueno, el dolor pasó, ¿será que sí es? Y eso no lo deja como anotación para ver qué ocurrió con ese usuario, ¿cierto? Pero el dolor de la angina estable desaparece. La angina inestable, que es igual a infarto, no desaparece. ¿Y qué lo desencadena? Un esfuerzo, un trastorno emocional, ¿sí? Otro síntoma importante son los síncopes. ¿Por qué? Porque los síncopes se relacionan muchas veces con problemas principalmente a nivel de la válvula aórtica. Las estenosis o las insuficiencias se relacionan con síncopes porque no sube el aire, la sangre al callado de la aorta y por ende no sube a las carótidas. Y si no sube a las carótidas, la persona se desploma, ¿cierto? Porque no logra bombear sangre. En cuanto al síncope, es el típico desmayo. ¿Quiénes de aquí se han desmayado? Varios, 4. ¿Por qué se han desmayado? O sea, ¿cuál fue la situación? Bueno, si se puede contar, que desencadenó el desmayo o lo que ustedes creen. Por hipoglicemia, ok. O sea que desayune. Ajá. Ok, está más asociado a otras causas. Ninguno de los dos ejemplos me sirve. Silvana, porque se desmayar. Por mucho dolor, un dolor muy elevado. Un dolor muy fuerte podría ser una causa, y Paola. Por hacer actividad física sin comer. Bueno, ok. ¿Alguien más se desmayaba o nadie más? ¿Usted no ve que en los conciertos qué pasa? Se desmaya. ¿Por qué se desmayará la gente? Primero puede ser por sensación de aglomeración, por la sensación y por golpes de calor, ¿cierto? Por el tumulto de gente, hace golpe de calor y la gente se desploma. Esos síncopes son vasovagales. El sistema autónomo de nosotros, ¡pum!, viene el parasimpático y tumba a la persona. Probablemente lo que tumbe en actividad física, aunque la actividad física, si fue extenuante, podría tener una explicación más por arresto cardíaco. Podría haber otra explicación, pero vamos a asumir que es porque por intolerancia a la actividad. ¿Y qué ocurre? Un desbalance entre los dos, ¿sí? No se genera una vasoconstricción, se genera, hay una modulación en condiciones normales. El parasimpático y el simpático y el parasimpático se modulan el uno con el otro. Entra el uno, entra el otro, entra el uno, entra el otro, entra el otro. Entonces, si yo estoy sentada y llevo acá, estoy en parasimpático. Pero si yo me voy a levantar, nadie se ha desmayado por un cambio de posición, ¿no? Bueno, mareo. Eso se llama presíncopes, ¿sí? Para que hablen técnicamente. Presíncopes. Entonces, ¿esto qué ocurre? Cuando yo estoy sentada, pues mi sistema parasimpático me tiene acá en 70, 75 latidos por minuto. Cuando yo me paro, automáticamente mi sistema simpático tiene que entrar a subir la frecuencia cardíaca. Porque si yo me quedo en 75, me explomo. Me tiene que entrar el simpático. Pero yo no me puedo subir acá a 90, 100, a 120. Tiene que modular el parasimpático. ¿Sí? Ellos trabajan en sinergia. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esa modulación no se da de manera regular y cuando yo me paro, si me alcanzó a subir, el otro entró muy fuerte y me desplomó y se me cayó la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Esos son síntomas vasovagales. Ocurre, el que le sacan sangre y me desmayo cuando me sacan sangre, o yo veo el tumulto, o cuando ante pánico, ¡fum!, se va. Eso ocurre muchas veces, a muchas personas les ocurre. Y tienen síncopes vasovagales. ¿Cómo se diagnostica? Con un examen que se llama mesa basculante. Es con el que lo diagnostican. Acuestan a la persona y le van haciendo cambios de posición. Allí también diagnostican si es vasovagal o cardiogénico. Nuestros pacientes, esto es para que entiendan, probablemente algunos pueden referir un síncope cardiogénico. Y ese sí es peligroso. O sea, el otro también, porque una vez se cae cada uno, pues puede ser peligroso. Pero el otro, este es mucho más grave, ¿sí? Entonces, en este puede ser de tipo obstructivo, como una estenosis aórtica, o sea, la válvula está cerrada y la sangre no sube, una miocardiopatía hipertrófica, una estenosis pulmonar, un mixoma o trombos. ¿Qué es un mixoma?
Por nombre, ¿qué creen que es? Mixo de mixo. Mixoma. Mixoma son los tumores intracavitarios. ¿Sí? Intracavitarios. En las cavidades cardíacas se forman tumorcitos. ¿Sí? Generalmente son benignos, pero los deben quitar con cirugía. Pero ¿por qué son importantes? Porque muchas veces están en la salida y obstruyen la salida de sangre. Entonces generan obstrucción y generan síncopas cardiogénicos, porque el origen es el corazón, no el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Es claro? Y el típico de hipotensión ortostática, que ese sí es más por caída de volemia. Cuando yo estoy en reposo, como los pacientes, hay una modificación de los varorreflejos, receptores que me tienen que hacer esos cambios de postura. Entonces, por eso es que los pierdo no tan rápido. Para poder sentar a un paciente en hospitalización, hay que tener claro cuántos días lleva acostado. Si el paciente lleva más de una semana en cama, hay que sentarlo. No es que no lo vaya a sentar, yo tengo que sentar. Yo tengo que hacer una progresión para ese sentar. Sí, despacio y se me puede estar desplumando. El paciente puede sentir que me alcancé a ir. ¿Qué hago yo? Con la cama. Arranco la terapia en supino, luego lo paso un poco acá, 10 minutos, pum, hasta que lo llevo a bípedo, pum. Ahí sí lo saco por fuera de la cama. Para hacer una modulación más progresiva. Porque, pues eso lo aprendí porque se me tienden muchas veces se me iban algunos. Cuando los levantaba, por más de que yo los ayudara y lo hiciéramos despacio, no alcanzaba a tolerar. Llevan tantos días en reposo que les cuesta trabajo hacer el cambio. Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Depende. ¿Por qué se va? Porque se genera por alteraciones en la volemia. Se cae la volemia, se baja y no es capaz de subir rápidamente la volemia y por eso se genera una hipotensión ortostática. Señora. Eso siempre lo que tú hablaste es una presión en el pecho, es algo quemante y no puede ser también como unas cosquillitas que uno siente. No. ¿No? ¿Pero qué? En el pecho. Pero el dolor. Sí, es que No. me ha pasado cuando yo me desmayaba. ¿Y usted siente? Sí. ¿Usted siente que se va a desmayar? Además que todavía no me he hecho la mesa vascular. ¿Pero usted siente que se va a desmayar? Sí. Bueno, yo no sé esto, no lo he leído, pero por experiencias personales cercanas no sabía y existe, puede ocurrir con el síncope, ahora que lo asocio, lo que ocurre con las convulsiones. Y es que está el aura de la convulsión, son como los síntomas Previos que al preceden al... Bueno, pero sabe que sí, porque ya que me acordé, cuando estudié, tuve una paciente que quedó con una cardiopatía posembarazo, pero eso no le va a ocurrir a usted. No se preocupe. Y ella quedó con síncope, ¿sí? Y entonces ella cargaba, creo que galletitas de sal y un sobrecito de sal, para cada vez que ella comenzaba a sentir que se iba a desmayar, se ponía la sal para que no se fuera a desmayar. Entonces sí pueden sentir algo, sí puede haber una sensación de que me va a ocurrir. Pero ya usted sabe cómo decir paso a paso ¿Cómo va a ocurrir? uno siente los síntomas y ya sabe cuál es el que sigue hasta el desmayo. O sea, Ok, sí, ¿qué es lo que está precediendo? Entonces el objetivo sería que la persona lo alcance, primero se alcance a poner en un estado seguro, para que no se vaya a caer. Sí. Y intentar evitarlo, ¿no? Si hay maniobras para evitar que se dé, hay que intentar evitarlo. Bueno, el siguiente punto de síntomas, señora. Yo sé que el síncope siempre le genera dudas. Es que yo no he leído mucho al respecto, pero sí he oído mucho que también hay como un síncope que se llama síncope neurocardiogénico. Sí. O sea, Ok. el contexto es general, como Neurocardiogénico. cardiogénico solito. Generalmente es vasovagal y neurocardiogénico o cardiogénico. El vasovagal es la modulación autonómica, esa es propiamente modulación. Y el cardiogénico, si trae cardio, el origen es el corazón, porque hay causas cardíacas que obstruyen la salida. ¿Sí? Entonces, claro, se desmaya uno porque no sube sangre a la cabeza. Es como más como cuestión de términos. De términos, sí, neurocardiogénico podría ser, sí. Depende, toca mirarlos. En la mesa le clasifican a uno.
Entonces los informes de mesa basculante lo explican claramente. El otro síntoma importante es el edema. El paciente me dice si es que tengo los pies como hinchados. Entonces los pies hinchados en un paciente cardiovascular es importante. Clínicamente tiene alta relevancia. ¿Cómo evaluamos? Lo llevamos, ahorita hablamos brevemente. ¿Cómo evaluamos el edema? Con FOG, porque el edema de los pacientes cardiovasculares generalmente es bilateral. Son las dos piernas las que se hinchan. ¿Y qué evalúa en la fobia? La profundidad y la duración. ¿Cuánto se demora en volver para poder clasificar la severidad? Entonces, importante identificar ellos por qué se edematizan un paciente y ocurre mucho en la falla cardíaca. El paciente con falla cardíaca que tiene alteraciones en esa modulación, que tiene un corazón que no funciona ahí. Yo sigo con mis marcadores y yo creo que ya va a terminar el corte yo con estos marcadores que no funcionan. Pero mira a ver si este funciona. Este funciona. Entonces, en la falla cardíaca, el paciente no funciona. No funciona. Vamos a ver. Tengo que subir, de verdad, no lo llenamos. Cuando hablamos de falla cardíaca es porque el ventrículo izquierdo está dilatado. Es decir, la fracción de eyección de este paciente está por debajo del 50%. ¿Cierto? En teoría. Clínicamente lo podríamos leer así. Clínicamente encuentro que la historia clínica del paciente dice que tiene una fracción de eyección por debajo del 50%. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este paciente? Cuando la falla se descompensa, uno de los síntomas es el edema en los miembros inferiores. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque, así como el corazón, el paciente está tomando un exceso de líquidos. Lo primero es porque el paciente con falla cardíaca tiene que controlar la ingesta de líquidos, tiene que moderar lo que toma. Ellos tienen restricción de líquidos. O sea que, paréntesis, cuando uno está en clínica, si el paciente le dice a uno, ¿me regala un poquitico de agua? No, uno no es de buena gente. ¿Me puede llevar al baño? Tampoco, nada. Uno no puede hacer ese tipo de cosas porque no están asociadas a mi función. ¿Pero cuentan los mililitros que ingresan? Claro, a ellos sí, si el paciente me dice agua, generalmente en las clínicas hay tarros de agua en las cabeceras de los pacientes, en los pacientes que no tienen restricciones. En los de restricción a veces no ponen jarras de agua. El paciente, si va a tomar agua, uno tiene que preguntar, ¿usted puede tomar agua? Ya le llamo a la enfermera para que le ponga el agua, para que le dé agua. Pero no den agua porque el paciente muchas veces aprovecha al que va de paso para la habitación para poder tomar. Luego ellos sienten sensación de sed, pero tienen que restringir la ingesta. Entonces no les dejan tomar líquidos. ¿Qué ocurre en muchos pacientes? Pues no respetan la ingesta de líquidos y como tienen un corazón muy débil, este corazón, si se hinchan las piernas porque el retorno venoso no está dando, ¿cierto? El corazón también se encharca, que es lo que llaman, encharcarse el corazón. El corazón también queda lleno de agua, no es capaz, pero ¿de dónde? El retorno venoso le aumentó la sangre o la precarga al ventrículo izquierdo, a los ventrículos. Y esto hace que tenga que sobreesforzarse porque tienen mucho más líquido. Por eso les controlan el líquido. Era poquita la sangre y el esfuerzo sea poquito el del corazón. Pero el paciente puede que no se tome los medicamentos o que no tenga un adecuado control de los líquidos, ¿cierto? Para ellos hay estrategias y nutrición les tiene muchas estrategias. Entre eso es que tengan fruta congelada, fruta picada en el congelador. Se les recomienda unos tipos de frutas que tienen más porcentaje de agua, como la patilla, el melón, la piña, para que ellos sientan esa sensación de frescura, porque al final cuando uno toma agua requiere hidratarse, ¿sí? Esa sensación. Entonces hay otras estrategias que les usan a ellos para poder mejorarlas, pero no, ni al baño. El paciente les cae en el baño y es un evento adverso de ustedes. ¿Y por qué le ocurre a uno? Pues por buena gente.
El paciente me dijo, ¿me puede llevar al baño? Y yo, bueno. O termina uno la terapia y le dice a uno, ¿me dejan el baño? No, lo dejo en la silla, ya le llamo a la enfermera. Entonces, eso es, acostúmbrense a hacerlo, que el paciente no lo deja en el baño, en ningún lado. De donde lo sacó, ahí mismo vuelve y lo pone. Para evitarse uno problemas, porque realmente tiene problemas. Y el siguiente síntoma son las palpitaciones. ¿Quién no ha sentido que a veces como que me late? Sientes que yo siento que me siento los latidos del corazón. Esos son palpitaciones. ¿Cómo? Cuando tenemos nervios. Cuando tenemos nervios, el mejor ejemplo, ¿cierto? Y eso es una respuesta que autónoma del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Eso es típico. Es el mejor ejemplo. Luego entonces, en el examen físico, identifico el tórax. Eso lo vamos a hacer mañana con algunos de los modelos. Hombres. De los modelos hombres. Te pregunto, ¿su palpitación es normal mientras No. duerme? No. Y ahí ahorita que damos electro, hay un tipo de arritmia cardíaca que no pone en peligro la vida, pero sí es muy molesta, que se llama taquicardia supraventricular paroxística. Y es la que tiene más alta prevalencia, es la que mucha gente tiene, que la siente como palpitaciones, o sí, eso. ¿Listo? Bueno, entonces acá vamos a identificar la zona. Siempre es bien importante, si yo en el examen físico voy a evaluar un niño, siempre evaluar las curvas de crecimiento del niño, la relación de talla y peso. Es muy importante para poder atender al niño. ¿Por qué? Porque los pacientes cardiovasculares, cuando el corazón no funciona bien, se puede aumentar el gasto energético del paciente. Y si es un niño que tiene bajo peso, pues tiene que ir de la mano de un buen soporte nutricional, ¿sí? Como el niño es un niño que no come, ¿sí? Es decir, hay varias cosas que uno tiene que comenzar a trabajar. No es fácil, pero generalmente estos pacientes, por la complejidad, hoy día existen muchos programas en los que uno trabaja más articulado, o sea, no trabaja uno como isla, sino tiene la oportunidad de hablar con un nutricionista, o si trabaja uno en programas ambulatorios, en los programas de rehabilitación, pues uno generalmente conoce un nutricionista que va al programa, que atiende a los pacientes y uno puede llegar como a acuerdos con ellos, ¿cierto? Y específicamente en el enfoque cardiovascular puedo aterrizarlo a dos pacientes, a los asintomáticos y a los sintomáticos. No es lo mismo el paciente que viene de la cirugía, pero estoy bien, estoy como nuevo, al paciente que llega a la rehabilitación, pero el paciente llega mal y yo lo veo que está mal, ¿sí? No le fue igual de bien a los demás. Esto lo vamos a hacer, vamos a ubicar el corazón está en la parte, esos son como los bordes del corazón, en el segundo espacio intercostal, en la segunda costilla, sería el borde superior de lo que nosotros llamamos el corazón, hasta la sexta costilla, y en el lado derecho en el borde external derecho, y en el izquierdo con mi línea medio clavicular, es como acá. ¿Sí? En ese cuadrante se encuentra el corazón, ¿sí? Aquí, en ese cuadrante. Si es una persona joven, también lo vamos a hacer en el aula mañana, vamos a identificar que no tenga ningún tipo de bueno, se van a dar cuenta que quienes acá son muy delgados. Si es alto, no, pero si es alto y si es delgado. O sea, sí podría ser. Julián también es delgado. Y eso le iba a decir, de las niñas, no, bueno, Emily no puede. Paula. Vamos a ver si se les desata, que es el latido flexiano. Acuéstense esta noche todos en la cama y obsérvense y se ven. Sostengan la respiración, ahí ella se la va a ir. Aquí salta, la barriga salta. Lo que salta es el latido flexiano, es la aorta que brinca por la sístole. Es normal verlo, ¿no? No es una alteración. Es completamente normal, hace parte de la fisiología. Importante. Entonces, señor. Súper. Sí. Bueno, en cuanto a los signos vitales, pues toma de frecuencia cardíaca, mañana lo vamos a hacer, pero ya en la otra actividad, no lo vamos a hacer como parte práctica porque pues
Creo que en este nivel ya ustedes todos toman buena atención, pues sin embargo yo mañana les voy a evaluar no, les voy a vigilar cómo están haciendo esa toma de tensión arterial, ¿sí? Pulsos, ingurgitaciones. Ojo, es importante palparnos los diferentes pulsos, ya los vamos a ver. Y la ingurgitación yugular es la dilatación. Hay dos. Una cosa es la danza carotídea y la ingurgitación. La danza es cuando vemos que la carótida se mueve. Que en cada pulsación la carótida se mueve. Pues claramente. Ese es el que se puede que tiene una. No me enredo. Y la ingurgitación yugular es que yo veo aquí la vena yugular, la veo como dilatada y protruida. Como un signo clínico. Ah, ya. Sí, su signo clínico. Al niño se le protruye aquí la yugular. ¿Sí? Pero no solo al niño, en general. En los pacientes con falla cardíaca la ven. O sea, si usted, un paciente con falla cardíaca, le encuentra edema en las piernas y la yugular aquí mostrándose y viéndose, preocúpese. Déjelo quieto. Porque tiene signos de descompensación. El paciente tiene que ir a hospitalización. Y en el examen miramos el color, ¿sí? Si el niño tiene unas veces, es un niño, si está cianótico, miramos el estado de la cianosis, si está rojizo, ictérico, y manifestaciones hemorrágicas como que haya eritema, úlceras, gangrena o algún tipo de nódulo. El color y la temperatura de la piel y el examen visual de las manos, ¿cierto? Bueno, estas son, recuerden brevemente los valores de normalidad que cambian con el ciclo de vida. Importante, obviamente, entre más viejitos nos vamos poniendo, la frecuencia cardíaca tiene unos cambios basales más hacia arriba, ¿cierto? Y esto está dado porque el vaso está más rígido, el corazón, es decir, por el envejecimiento, las estructuras son más rígidas, entonces el corazón se fuerza un poquito más, pero pues nada que sea por fuera de lo fisiológico, ¿cierto? Recuerden que las alteraciones hacia ritmos se llaman taquicardias y por debajo se llaman bradicardias. La tensión arterial, ¿qué días hablamos brevemente? La tensión arterial básicamente refleja la fuerza de la sangre contra las paredes de la arteria y básicamente miramos dos valores, la sístole y la diástole, que me hablan de la fuerza de contracción de ese ventrículo y de la resistencia vascular perisférica. Hacemos una valoración de edema. Acá yo siempre pongo perimetría, sin embargo, con lo que más usamos es fóvea porque el edema es bilateral. Hay algunas situaciones específicas de edema en el paciente cardiovascular que puede ser unilateral y está más relacionado a cuando hacen cirugías de puentes coronarios, pero no puentes coronarios, sino puentes en las arterias de las piernas. Lo mismo que hacen en el corazón, lo pueden hacer acá. Ese paciente puede tener una pierna hinchada y la otra no. Serían los únicos casos cardiovasculares que uno pudiera encontrar. Los pacientes de trombosis venosa, están más hinchada una pierna y la otra no. Y la escala del edema, ¿sí? Ya ustedes la conocen, eso es como por recordar. En cuanto a la piel, en pacientes que han tenido antecedentes cardiovasculares, dedos en palillo de tambor, esto en qué ocurre básicamente en niños que han tenido hipoxemias severas, ¿cierto? Con 1,90 no se le van a deformar a uno porque yo ahorita tengo una hipoxemia, no. Generalmente ocurre en los niños que tienen cardiopatías cianogénicas, tienen alteraciones en los deditos, las uñas se ven diferentes, ¿sí? Las uñas hipoplásicas, delgadas y débiles, esas uñas que se parten con nada, en vidrio de reloj o pico el oro, ¿cierto? Acá están, pico el oro, serían más estas. Dedos en palillos de tambor y en deficiencia se observa pérdida del vello. Esto me gusta importarlo en el paciente cardiovascular, no lo ve mucho. Obsérvenle a sus abuelos en especial, porque sus papás son bastante jóvenes, la mayoría de ustedes, los papás de ustedes deben estar oscilando entre los 50 años más o menos, ¿sí? ¿No? Un poquito más allá. 50, 60, ¿sí? Dependiendo de la edad de ustedes. Pero los abuelos sí están entre 60 y 70, ¿sí? Y de pronto los que tienen bisabuelos, de pronto están más o menos entre los 80, 90, si logran tenerlos. Revisen en los pies y qué características se encuentra uno. En condiciones normales, uno tiene pelitos en los deditos, tiene pelitos en las piernas.
esas alteraciones en el color, no sé si se han observado que muchos adultos mayores tienen la parte de abajo mucho más oscura, como negrita, eso es un signo claro de una insuficiencia venosa. Paciente que tenga esa coloración es una insuficiencia venosa. En las piernas usted le ve a la señora, como una de las imágenes que yo puse, se ve como manchoso, como más oscuro. Manchitas. Pero es como un patrón, arranca como un machín del pájaro, se le ven más oscuras las piernas. Es un problema de insuficiencia venosa. Observen en las uñas. Las uñas sí se han dado cuenta que los adultos mayores las tienen gruesas, ¿cierto? Sí, a todos vamos para allá, no hay problema. Todos vamos para allá. Esas uñas hablan de una pobre vascularización del lecho unguenal y se ponen gruesas, y favorece la presencia de hongos, ¿cierto? Pero esos son signos de insuficiencias venosas y arteriales en el paciente, ¿sí? El talón seco y ajado, esa resequedad es signo de insuficiencia de enfermedad arterial. ¿Cómo? Claro, son problemas vasculares principales. Por eso es que hay que cuidarse las piernas desde jóvenes. ¿Cómo se las cuida? Mediante compresión. Es la mejor forma. No, las de ovaris valen 70.000, 75, 80, las de hasta acá. Pero es que yo necesito ¿Cómo? No, las arañitas son varices. Las varices son una manifestación clínica de una insuficiencia venosa superficial, que probablemente sea la expresión de una insuficiencia venosa profunda. Sí, depende, sí, pero sí, el tener arañitas me está hablando de que estoy congestiva en las piernas. ¿Cómo? La técnica que estás mandando actualmente de inyectar esas venas. Voy a hacer un paréntesis porque ese tema es chévere. Cuando uno habla de insuficiencia venosa, está hablando de la safena principalmente, que es la vena más grande que tenemos en el pie, que funciona con la contracción de los gastroneos. Por eso es tan importante tener unos buenos gastroneos. Entre más masa muscular y más vigor, hay bomba muscular. Se está poniendo media, ¿cierto? Ah, entonces, esta safena es la que se dilata. Entre más agrandada esté, hay insuficiencia. Quiere decir que ya no se está cerrando para favorecer el retorno venoso. Pero ella no actúa sola. Esta safena se conecta con un sistema venoso superficial, ¿cierto? Ellos se conectan a través de unas venas conectoras. Esta es la superficial, la safena superficial, todas las que no ven. Y estas tienen obviamente alrededor unas redes capilares más chiquiticas. Estas chiquiticas son las que tienen lo de varice. Estas son las varices, porque ¿qué es una varice? Que este capilar que era chiquitico se agrandó y ahora se me ve, porque está congestivo de sangre. Está congestivo, está llenito de sangre. ¿Qué es lo que hacen? En las cirugías, ¿qué es lo que hacen? Hoy día que hacen esa cirugía mínimamente invasiva, no me acuerdo qué es lo que les inyectan en estos vasos sanguíneos, inyectan un medicamento. Y lo que hace ese medicamento es sellarlo, o sea, las paredes que estaban aquí se unen y las cierran. Esto aguanta dependiendo de cómo esté esto. Pero si esto está muy dilatado, pues yo le arreglé esta, pero se va a dilatar esta otra. Porque el problema de base ya está. Entonces, es que ese medicamento lo que hace es formar como pequeños coágulos y luego esto lo drenan. Depende, yo conozco uno, no. El que a mi mamá le hicieron, él sella las arterias, sella las venas, se cierra. Entonces quitan, porque la cirugía, la que hacen quirúrgicamente, abren y sacan el sistema venoso superficial, el que está lleno de varices. Porque si no se debe dejar, porque ahí se forman trombos. O sea, tener un problema de varices y que se le ven acá las bolitas puede favorecer trombos. ¿Sí? Entonces no se deben dejar, sí hay que atender y resolver. Pero cuando se cuidan las venas, desde la edad que tienen ustedes. No hay otra cosa.
tuvo, yo también lo voy a tener. Tengo que comenzar a hacer los cambios para por lo menos yo tener estar un poco mejor. ¿Sí? Van hacia la rodilla. Hay diferentes medidas de compresión, pero digamos que uno lo que la mejor adherencia es con las que son hasta la rodilla, las que son hasta la pantorrilla. Incluso para hacer ejercicio hay unas que son simplemente, usted se pone la media normal y se pone la media de compresión de la pantorrilla, solamente, y se sube la pantorrilla, porque en el ejercicio favorece el bombeo, mejora el rendimiento deportivo. Entonces es importante en Novalex, en mis medias, en líneas hospitalarias, en todos esos sitios venden las medias, esas, porque ahora traen unas que son las de formita, las de todas esas lindas para ustedes, pero un paciente cardiovascular no se lo debe poner, porque digamos que la característica es que no trae ningún tipo de sobresaltos ni que vayan a lesionar la piel. Y esas medias que venden de compresión, que traen caritas y que son todas lindas, si bien cuando se voltean, traen cambios en el tejido y eso puede favorecer lesiones. Las de Novarix, ahí hay de colores, hay fucsias, hay azules, de compresiones leves. No tienen que comprar una compresión media, una de 10 a 15, no tiene que ser una compresión alta, pero sí hay que comprarla, claramente. En cuanto a la palpación, entonces, vamos a ver el latido apexiano y el florimetrio, que es la sensación táctil del soplo o el soplo auditivo que produce la corriente sanguínea al pasar por un modo turbulento por los orificios vasculares. Esta puede ser diastólico o sistólico. Entonces sería que yo sintiera como un flujo, ¿sí? La vibración de ese flujo de sangre pasando. Y se clasifica como diástole o sistodiastólico dependiendo del momento en el que lo encuentre. Eso me quedó al revés. No, en la palpación yo debo valorar los pulsos. ¿Qué pulsos? A nivel, acá están todos los pulsos, pero tengo otra imagen que me gusta más. Puedo iniciar de la cabeza hasta los pies, dependiendo del paciente. No todos los pacientes yo lo voy a valorar todos los pulsos, dependiendo de la condición que tenga el paciente. ¿Qué tenemos? El temporal, que es el que sentimos acá detrás de la ceja. Aquí encima de la ceja. ¿Se lo sienten? No. Sí, ahí se siente de una, ese es sencillito. Está acá encima de la ceja. ¿Sí? Listo. El siguiente, que es el carotidio, ubicamos debajo de la mandíbula, del ángulo de la mandíbula. ¿Cómo? Sí, claro, porque trae mucha fuerza. Luego paso al humeral o braquial y se explora la arteria braquial, se palpa sobre la cara anterior del pliegue del codo. Acá, en relajación por debajo del tendón del bíceps. Pálpense entre ustedes, porque uno solo es un poco más difícil. Bueno, mañana igual lo miramos el ejercicio. Y los de miembro inferior que tendríamos, por el otro lado tenemos el axilar, es aquí metido la mano sobre la axila, ahí se debe sentir. El radial y el cubital. Aquí tendríamos dos, ¿no? Son dos las que están muy bien. ¿Listo? Y en miembro inferior tendríamos el femoral, explórense en la casa. El pedial, mañana hacemos el pedial también allá en el aula. Y también hacemos el femoral, a veces generalmente lo logramos detectar. ¿Sí? Uno abre aquí la pierna y ve que se relaja, se siente el femoral. Por eso les digo, explórense para que ustedes aprendan a sentirlo. Es un pulso muy fuerte, porque lo mismo tiene el de la aorta descendente. ¿Cómo? El del pie, sí, en el pie hay dos. Está el pedial y el tibial posterior. El tibial posterior está detrás del maléolo. Mañana lo hacemos. Ustedes se lo buscan aquí, en esta parte detrás del maléolo. Es que acá no lo hacen.
está tan fácil, pero ahí atrás y se siente duro. Y el pedial está en donde están los extensores de los dedos. Cuando funciona La solo. pierna de Hasta ahí llegó la esta pierna ¿Qué puedo hacer? Yo creo que se cayó el internet o algo así. ¿Lipito? Nos llamamos más debajo. Las bajas. Sí, no, pero me gusta la idea del tipo de tripa Aunque has hecho bien, yo bueno, luego de los cursos, básicamente hablamos de la auscultación. Y en la auscultación es importante reconocer, para mañana por favor todos también se van a traer un fonendoscopio. Para que en algún, o bueno, de pronto todos no. Bueno, no traigan tanto. Me acabo de acordar que en kinesimetría están los libros. No, profe, pero eso no sirve. No, a mí me encanta, yo siempre cojo los de ahí. Ustedes están los doble tubo que pesan y no lo ponen. Y con eso hicimos prescripción del ejercicio y con eso no aprendimos a tomar la atención, fue con los propios de nosotros, JP. Bueno, traiga el suyo, siéntase libre de traer. Sí, es que las de... Ah. Bueno, entonces, cuando ustedes han escuchado el corazón, ¿sí? ¿Y cómo suena? ¿Cómo suena el corazón? No, raro, no, como un galope, ¿cierto? Hay dos ruidos, ¿y qué características tienen los dos ruidos? Suena uno más duro, más que de pronto uno más duro es que el uno es de tonalidad más aguda y el otro es más grave. Entonces normalmente lo llaman como el tunta, 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 tunta. Uno es más corto y fuerte y el otro es más suave y largo. Tunta, tunta. ¿Y qué será lo que me está generando esos ruidos? ¿Ustedes qué creen que es la causa de esos ruidos? El cierre y la apertura de las válvulas, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de la auscultación, yo voy a poder identificar diferentes. Lo primero son unas zonas del corazón que se llaman los focos, y es zonas específicas en el tórax donde voy a identificar el ruido de esa válvula, donde en teoría las alteraciones en esos ruidos se identificarían ahí. Mañana van a decir, profe, pero no escucho nada. Pues claro, porque no están enfermos. No, pero cuando vayamos a simulación, si logramos ir al SAM, sí los voy a poner a escuchar allá en las remodelaciones. Pero lo primero es que se escuchen entre ustedes, ¿cierto? Vamos a escucharnos entre nosotros. No, sí, pero vamos a estar en la plazoleta principalmente, porque necesito para hacer caminata. La membrana extracorpórea. ¿Por dónde se sacan los catéteres? ¿De qué? La es muy una membrana extracorpórea. Bueno, membrana extracorpórea están las circulaciones extracorpórea y la membrana extracorpórea. Dependiendo del tipo de hermo, hay hermo venovenoso, venoarterioso y arterioarterial. Dependiendo de la zona, entran por aquel subclavio o por el cuello y a nivel inguinal. Pero depende de que estén conectados. Normalmente te ven a ver. ¿Cómo? No, yo he visto de todo. Depende, si es paciente, creo que, no me acuerdo. No me acuerdo porque yo no hace rato ni estudio ni veo, pero depende. Los pacientes de corazón se manejan con un tipo que creo que es venoarterial y los de pulmón creo que es arterial solamente, no sé. Pero yo le pregunto a Felipe. Felipe sí me dice. Él maneja eso.
Entonces, bueno, vamos a terminar porque en los focos existen unos tipos de focos. Dependiendo de la zona, vamos a tener el foco. Se lo compro y no. Eso diapositiva. Entonces, en cuanto a los focos, tenemos un foco mitral, uno tricuspidio, uno aórtico y uno pulmonar. Mañana los señalamos, porque me gusta estarlos señalando para que ustedes los puedan identificar. Y en cuanto a los ruidos, entonces tenemos, se supone que en teoría tenemos, no, es que, no es choco este, toda. Ay, sí, es que me cojo estas pantallas. Bueno, entonces, en conclusión, el primer ruido es de corta duración, el tum, ta, ¿cierto? Y obedece al inicio, quería mirar, pero no me dejan ver. ¿No descargó? No. Por no descargar. Se madure. Pero no, tu disco externo sabe, lo más fácil es conectar el correo. No, hay que tener luz. Hay que decirle a la universidad que compró un internet. Hay que decirle a la universidad y que obtenga buenos equipos. Sí, señora. Bueno, entonces, estos ruidos reflejan los momentos de cierre y apertura de las válvulas. Cuando hay ruidos adicionales o desdoblamientos, estamos hablando de eso que llamamos como soplos, ¿cierto? Esos desdoblamientos o que uno siente como el es porque hay un tercer ruido. Entonces digamos que hay soplos, se van a dar cuenta que suena, puede ser que la sangre se esté regurgitando, ¿cierto? Hay uno que es como un dependiendo de la alteración. ¿Qué generan ruidos? Los prolapsos de las válvulas, los CID, los CIA, las ingurgitaciones. Bueno, la tetralogía de Fallot tiene un ruido específico porque suena toda la alteración. Entonces, al final, ¿qué es lo importante? Realmente muy importante, entender el tum-tam y de aprender a tomar la frecuencia cardíaca con el tum-tam, porque somos buenos tomándola acá, pero cuando pongo el fonendo, los dos ruidos me confunden y termino contando el tum y el tam, tum, tam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya empiezan a taquicardias. ¿Listo? Vamos a pausar. Mañana entonces, digamos que el objetivo mañana ¿cuál es? Mañana hay dos cosas que vamos a hacer. Una primera parte que es la semiología y lo otro que son, vamos a hacer pruebas. Yo sé que caminata de 6 minutos ya han hecho muchas veces, sin embargo, no la saben hacer bien y la van a aprender. Entonces mañana la vamos a volver a hacer para que veamos. Y otras pruebas de capacidad funcional de miembros superiores. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces por eso tengo que aprovechar la plazoleta. Si no alcanzamos de hacerlo de semiología, lo hacemos en el laboratorio de simulación la siguiente semana, que estamos en privado. Pero sí o sí necesito utilizar la plazoleta. ¿Listo? Vamos a tomar el receso.